¿Qué tal amigos? Y bienvenidos a esta séptima sesión del curso de electrónica de talleresencasa.com. En esta sesión conversaremos sobre los sensores digitales, cómo digitalizar un sensor y cómo los sensores digitales pueden mostrar algunos de los beneficios de la electrónica de hoy en día. Al igual que en el curso anterior que hablamos de electrónica digital, los sensores digitales son las entradas on-off que tenemos en electrónica. Son simplemente o prendido o apagado, o estás o no estás, 5 voltios o 0 voltios. Siempre los trabajamos así. Los sensores digitales los podemos conectar en puertas, en distintas cosas, para que nos ayuden a detectar si es que hay una señal o no hay una señal. Son los sensores más simples que existen. Y un ejemplo común podría ser simplemente un sensor que nos indique si es que la puerta se abre o si es que la puerta se cierra. Es un 1, digamos, para cuando la puerta esté abierta y un 1 para cuando la puerta esté cerrada. Te paso a contar un poco más sobre este tipo de sensores en el siguiente video. Bueno, para explicarlo de manera más sencilla y simple, vamos a hacer de cuenta de que esto es nuestro sensor digital. Son simplemente dos puntas de cable que se conectan cada vez que la puerta se abre. Esta es una puerta de un Lego y al abrirse hay contacto entre estos dos puntos. Esto, ¿qué es lo que electrónicamente haríamos, ¿no? Haríamos correr una corriente por acá. Al estar cerrada, la corriente no puede fluir hasta ese cable y al abrir la puerta y conectarse, hacemos que la corriente fluya a través de todo el cable y en este punto conectaríamos la salida y sabríamos que acá tenemos corriente y podemos leer esta salida de acá como una entrada de una señal, ¿no? O sea, haríamos que corran 5 voltios o 3.3 voltios, cualquier voltaje que nosotros necesitemos, ¿no? Lo podemos ajustar con nuestras resistencias, como ya lo hablamos, y así detectar este simple sensor. De la misma manera tenemos acá otro tipo de sensor que también es muy común. Estos son los sensores ópticos y estos son los sensores que vamos a trabajar hoy. Este sensor CNI 70 que consta de dos partes, un emisor y un receptor. Listo, el emisor emite luz y el receptor recepciona esa luz, como funcionan también los controles remotos, ¿no? Pero en este caso solo hay una señal de entrada y una señal de salida. Ya les explicaré cómo trabajar este sensor. Es un sensor muy útil, se utiliza bastante en robótica y lo vamos a ir viendo. Esos serían más que nada los sensores básicos que existen para el tema digital. Cualquier tipo de sensor se puede digitalizar y ese es otro tema que también vamos a tratar acá. Vamos a ver cómo digitalizar otros sensores. Acá, por ejemplo, tengo un sensor también óptico y este es, digamos que es cuando hay algo acá, algo pasa por este puente, si se puede decir, por la mitad, detecta la ausencia de la luz que está constantemente conectándose acá, ¿no? Esa ausencia la detecta como 0 voltios y entonces pasa y emite la señal digital, un 0, ¿no? Entonces ya sé que algo ha pasado. Y esto nos puede servir también para medir las revoluciones de una llanta, para medir miles de cosas, porque nos envía pulsos digitales. O sea, ¿hay señal o no hay señal? Este también puede ser para medir velocidades, para medir muchas cosas. Los sensores digitales están diseñados para eso, para ayudarnos a medir si hay existencia de alguna señal que queramos medir, ¿no? Hay sensores también del efecto magnético, de campo magnético, que nos permiten medir también si es que hay o no hay presencia de campo magnético, sensores eléctricos que nos permiten detectar si es que hay un flujo de corriente, sensores de voltaje, sensores de todo lo que se imaginan, digitales y digitalizados también podemos decir, porque digamos que también un sensor de temperatura como este de acá, que este también es un sensor de temperatura y humedad, si bien nos puede decir cuándo hay humedad y cuándo hay una temperatura mayor a lo que nosotros predigamos, también nos dan señales analógicas, que es el curso que veremos después en el siguiente módulo, pero en este caso vamos a hablar de todo lo que se puede digitalizar y que se puede trabajar con voltajes de 1 o 0 voltios. Aquí tengo un dispositivo que también es muy importante mencionar, se llaman los potenciómetros, que no son más que resistencias variables. Estas resistencias, imagínense una resistencia a la cual yo puedo calcular su valor moviendo esta simple perilla, ¿no? Entonces, digamos, este potenciómetro tiene como valor máximo
20 kiloohmios. Este potenciómetro tiene un valor máximo 10 kiloohmios y este potenciómetro también tiene 10 kiloohmios, pero es de otro modelo, ¿no? Y hay unos potenciómetros que son de alta precisión, que son parecidos a estos, que en algunos sensores específicos llegan, ¿no? Que también moviendo estas perillitas con un desarmador, igual acá con un desarmador se puede mover, logramos tener el valor de resistencia que queramos, ¿no? Se mueve desde 0 ohmios aproximadamente hasta los 20 kiloohmios. ¿Cuál es la diferencia sustancial entre este potenciómetro común y este potenciómetro de precisión? Es que este potenciómetro no es tan lineal. Al mover yo un poco la perilla, lo que voy a lograr es avanzar en resistencia, pero muchas veces se avanza mucho, ¿no? O sea, no es tan preciso que un poquito me mueve un ohmio, no son tan precisos como estos, ¿no? Pero bueno, nos sirven igual para lo que queramos hacer, para lo que necesitemos. Se utilizan más que nada para manejar volúmenes, amplificadores. Y estos también son parecidos, sino que vienen en este modelo que es mucho más sencillo de acoplar en nuestras placas. Y este es el modelo que vamos a utilizar en nuestro tutorial de ahora. Para realizar las prácticas de este taller vamos a necesitar algunos equipos, como son siempre tu multímetro, tu tablero de pruebas o protoboard, tu fuente de alimentación de 5 voltios, un cable USB que se conecte a la computadora, como tú veas necesario, como tú tengas. Vamos a necesitar el sensor óptico CNY70, que es un sensor muy común y muy práctico, muy fácil de usar, de 4 pines. Vamos a utilizar una resistencia de 10 kiloohmios, dos resistencias de 330 ohmios y vamos a necesitar un potenciómetro de 10 kiloohmios. Recomiendo que sea el potenciómetro de cuadrado de base, que es más fácil de acoplar en el protoboard. Además vamos a usar el LM358, que es el amplificador operacional en modo comparador, porque también vamos a empezar a digitalizar. Vamos a digitalizar este sensor que normalmente nos bota señales analógicas y lo vamos a volver digital. Y vamos a utilizar también un LED y con eso es todo. Bueno, como conversábamos, el sensor digital es simplemente un on-off, es 5 voltios o 0 voltios. En nuestro caso vamos a trabajar de esa manera, como lo que conversamos en el módulo anterior de electrónica digital. Vamos a hacer un ejemplo sencillo, primero comenzando con lo que es una fuente de alimentación de 5 voltios, como la que tenemos acá. Vamos a hacer así, 5 voltios. De acá nos vamos acá y vamos a hacer que acá esté nuestro sensor. En este caso lo voy a representar con un interruptor. Acá vamos a poner la resistencia y acá vamos a poner un LED como el que nosotros trabajamos y acá el negativo, ¿no? Más, menos y acá la tierra o el GND. El LED que se representa así. Vamos a poner nuestra resistencia de 330 que ya siempre calculamos común. El LED y acá está nuestro interruptor o nuestro sensor digital. ¿Cómo va a funcionar este sensor digital? Muy simple, ¿no? Cuando se cierre, cuando esto se cierre, vamos a tener un flujo de corriente por acá, lo que hará que el LED se encienda. Y cuando se apague o cuando tengamos sensor abierto, la corriente no va a poder fluir. Por lo tanto, el LED estará apagado. Muy simple para este ejemplo. Podríamos ser que esto sea como un sensor que esté conectado en la puerta, como el ejemplo que les mostré. Entonces, cada vez que esto haga contacto, habrá flujo de corriente. Cada vez que no haya contacto, ya no habrá flujo de corriente. Simple como eso, es un sensor digital. Bueno, primero vamos a aprender un poco del funcionamiento del sensor CNY70, el sensor que se está pidiendo para este laboratorio. Es un sensor muy común de uso en robótica, para seguidores de línea y para muchas aplicaciones más. El sensor tiene un funcionamiento muy simple. Tenemos un diodo LED que es el diodo emisor de luz. ¿Listo? Este diodo lo que hace es simple, ¿no? Va a emitir luz y en el otro lado tenemos un diodo que es un receptor
de luz. Entonces, digamos que cuando la luz de este diodo choque contra algún objeto, al chocar con el objeto, ésta rebotará y volverá y será captada por este receptor. Y este receptor es de donde yo sacaré la señal para trabajarla. ¿Listo? Esta señal de este receptor me dirá cuando pase corriente. ¿Cómo va a pasar corriente por acá? Cuando haya luz reflejada. Cuando no haya luz reflejada, no habrá un flujo de corriente. Así de simple. Cuando la luz de este sensor llegue a este sensor, permitirá fluir corriente y tendremos corriente acá. Pero cuando la luz de este sensor intente no choque con nada y no pueda rebotar, no habrá ningún flujo de corriente en esto. Entonces el sensor óptico funciona así. Estos sensores de manera mucho más escalada se pueden encontrar en las cámaras de video, ¿no? Y dependiendo de cada megapíxel refleja a uno solo. Y ustedes dirán, pero miren, este CNY es del porte de 1 centímetro cuadrado más o menos. Claro, una cámara utiliza nanotecnología y en cada píxel, que es en micrómetros, que está representado en micrómetros o menos, representaría una de estas células fotorreceptoras, ¿no? Que permiten el flujo de corriente cuando reciben luz. El proceso físico-químico que existe ahí dentro es bastante simple, no es muy complicado, pero igual tendríamos que tener una clase un poco más larga para explicarlo. Por ahora, lo único que hay que tener en cuenta es que este sensor emite luz por uno de sus lados y en el otro lado recepciona cuando esta señal llega al receptor. Eso. Bien, ahora vamos a ver cómo vamos a manejar este circuito del CNI70, cómo lo vamos a trabajar. Y es de la siguiente manera, ¿no? Dentro del circuito CNI70 vamos a encontrar que es como una cajita de esta manera. Y esta cajita dentro tiene el LED en un lado, emisor, y tiene el LED receptor en el otro lado. O el diodo receptor de luz, mejor digámosle, porque en realidad no es un LED, ¿no? Porque no emite, no es un diodo receptor de luz. Entonces, ambos tienen que ser alimentados con un voltaje de 5 voltios. 5 voltios, ¿no? Ya. 5 voltios para ambos. Y en la parte de abajo, el LED, como sabemos, se conecta a una resistencia de 330. Y este fotodiodo, por la cantidad de corriente y la sensibilidad que tiene, requiere menor corriente. Y si requiero menor corriente, le voy a poner 10 kilo ohmios. ¿Listo? El cálculo de corriente lo pueden hacer, pueden ver su hoja de datos. Sale aproximadamente 9,8. Nosotros redondeamos a 10 para tener la sensibilidad que queremos. De acá es de donde voy a sacar la señal. ¿Listo? A medida también hay que tener en cuenta de que haya más rebote de señal, por acá fluirá más corriente, entonces la señal de acá irá creciendo. Y a medida que menos señal rebote, menos emisión de este LED recoja el sensor. Mientras menos emisión de este LED recoja el sensor, menos corriente habrá. Es directamente proporcional. ¿Listo? Ahora, la salida de esta señal, como es de 0 a 5 voltios, la voy a trabajar en un amplificador operacional, el LM358, el amplificador que trabajamos en la sesión de amplificadores operacionales. Vamos a comparar, y acá vamos a poner un dispositivo del que hemos hablado hace poco también, que es un potenciómetro. Este es el símbolo del potenciómetro. El potenciómetro
se hace de esta manera. Es la resistencia con una flecha atravesada, ¿no? Esta flecha es la que nos va a indicar, eh, hasta acá. Listo. Vamos a hacer el potenciómetro. Se hace de la siguiente manera. Se toma así, se hace de esta manera y acá una flecha. Listo. Y acá tierra. Como tiene tres patas, una de las patas, que es la del medio, es de donde saldrá el divisor de voltaje. Y en el otro lado debo de colocar, evidentemente, 5 voltios. ¿Sí? Ojo que todas estas fuentes, esta y esta van unidas. ¿No? ¿Por qué coloco 5 voltios acá? Porque lo que compara este amplificador comparador, el M358, es voltaje. Entonces vamos a mandar voltajes y al mover yo el potenciómetro, lo que voy a conseguir es que acá tenga un voltaje para comparar. Y lo podemos comparar, lo podemos calcular y mover hasta el punto que yo quiera, la sensibilidad que yo quiera que tenga esto. Entonces el voltaje que haya en este pin, cuando sea mayor al que hay acá, tendremos un 5 voltios acá. Y cuando sea menor, tendremos 0 voltios acá. Es la comparación que vimos en el caso anterior. Acá también vamos a poner 5 voltios y acá vamos a ponerle tierra, que es la alimentación. Y a la salida de acá pondremos el LED, ¿no? El LED, ¿no? Y su resistencia 330 y ahí está. El LED y 330. ¿Listo? Continuando con la explicación de este circuito, ya tenemos que este va a ser el comparador. ¿Cómo va a funcionar este circuito? Vamos a ver. Parece complejo, pero no lo es. El LED emitirá luz constantemente porque está conectado a una fuente de 5 voltios y está con su resistencia de 330 ohmios, constantemente emitirá. Cuando yo acerque un objeto al sensor, el LED rebotará la luz en el dedo o en lo que yo acerque y rebotará la luz hacia el sensor. Cuando este sensor recepcione, dejará pasar corriente de los 5 voltios hacia este punto. Es en este punto donde, justo acá, donde yo voy a tener un voltaje que va a variar de 0 a 5 voltios dependiendo de cuánta corriente pase por acá, ¿no? Entonces, ese voltaje, esa variación de voltaje es la que se va a ajustar en este punto del amplificador operacional. Y acá con este potenciómetro vamos a meter otro voltaje acá, que también va a ser de 0 a 5 voltios, para comparar las señales, ¿no? Entonces, si supongamos yo voy a tener arriba que la recepción se da y voy a sentir un voltaje de 3 voltios, en este amplificador puedo colocar que esté en 2.5. Entonces, cuando el sensor tenga la suficiente luz para que el voltaje acá se ajuste a 3 voltios, la señal de salida será positiva, on, ¿no? Porque dará el más y saldrá, como explicamos en el comparador en la sesión, una de las sesiones que hemos hecho, saldrá un voltaje positivo. Y cuando el voltaje de acá, por ejemplo, ya no sea 3 voltios, perdón, vamos a dejar acá 2.5 voltios, pero cuando acá arriba sea 2.4 voltios, el voltaje será mayor acá abajo, por lo tanto el LED estará en off. ¿Cómo vamos a probar que este circuito funciona bien? Cuando yo constantemente apague y ponga y saque constantemente de acá, ponga y saque objetos, y el LED debe apagarse y prenderse y detectar que hay una corriente en este punto.
Ese es el funcionamiento simple. Y tenemos un sensor digital óptico que nos avisa cuando hay un voltaje y cuando hay la presencia de un objeto delante del sensor y cuando no. Si se dan cuenta, esta es una aplicación que nos puede servir para muchas cosas, desde seguidores de líneas en robots hasta aplicaciones industriales, ¿no? Como detección de objetos, incluso para los vehículos, detección de acercamiento, proximidad de vehículos, muchas aplicaciones con un circuito tan simple como este, ¿no? Y tenemos las salidas, una salida digital. Listo, para este primer circuito tenemos lo más básico, ¿no? En la fuente de alimentación, acá está el positivo, acá está el negativo. Estamos llevando este cable amarillo de acá, el positivo, hacia una pata del un botón o el interruptor. La otra pata del interruptor a la salida, un LED con su respectiva resistencia y al negativo. Entonces, bueno, no está muy complejo, es algo simple, simplemente poner un interruptor. Entonces, por ejemplo, la puerta se cierra, lo que va a pasar es activarse. Cada vez que la puerta se presiona el botón, vamos a prender, ¿no? Este es un sensor digital, es un interruptor común, es algo muy básico, muy fácil de hacer y bueno, nos sirve, ¿no? Para entender cómo funcionan los dispositivos, los sensores digitales. Bueno, primero que nada, comentarles que el sensor CNY, que lo tengo acá, lo que hice fue soldarle las cuatro patitas, ¿no? Hay dos positivos que son de los dos positivos del fotodiodo y del diodo emisor, del LED. Los dos positivos van a 5 voltios. Y acá en las otras patitas las diferencié con amarillo y negro. Amarillo es la salida del LED, del emisor, y negro es la salida del fotodiodo, del fotorreceptor diodo. ¿Ya? Ese fotodiodo, como les expliqué, que cambia su corriente, su voltaje según la señal que recibe, según la luz que vaya recibiendo, va cambiando la corriente en él y el voltaje por sí, ¿no? Lo que hice acá en el circuito es también simple. Obviamente que el CNI 70 lo soldé a estos cables y en el otro lado coloqué los cuatro pines para poderlo conectar de manera más sencilla en el protoboard, ¿no? Por eso hice este cableado de acá. Este es el sensor, ahí está, uno es el emisor y otro es el receptor. En el protoboard armé el circuito, lo armado de manera así grande para que se pueda entender y ver. Como pueden apreciar en este caso, en estos dos puntos van a ir los dos positivos porque son cuatro los que ocupa mi conector del CNI 70. Acá irá un positivo, acá va a ir el otro positivo y ahí se están alimentando mis dos diodos. Las salidas de esos diodos son, el amarillo es el del fotodiodo. El fotodiodo sale a una resistencia de 10 kiloohmios y a tierra. Y de este punto verde es de donde voy a sacar la señal que se irá al LM358. En el otro punto tengo la salida del diodo, que simplemente del emisor que se conecta a 330 ohmios, que es la resistencia de salida, ¿no? Simple. Simple el circuito con el que comenzamos y con el que hicimos en la clase de los diodos. Ok, esta es la señal que se va al LM35 y el LED va a prender cuando tengamos una señal menor de voltaje, ¿no? Cuando compare con esta señal del amarillo y la señal del verde. El amarillo y el verde son mis dos señales de voltaje que están llegando al LM358. Esta es la alimentación al positivo y esta es la alimentación que va al negativo para alimentar el LM358. Y la salida es con una resistencia y al diodo y a tierra, como está en el circuito que vemos acá. Eh, Continúo. Este es el potenciómetro. Como ven, tiene tres patas. Una, dos y tres. ¿Listo? La pata de acá es la que manda la señal de voltaje. En esta conecto el positivo, los 5 voltios, y en esta conecto el negativo. Entonces, mientras yo gire esta perilla, voy a alcanzar para calibrar el sensor.
¿Listo? Entonces, sin más, vamos a intentar conectar el sensor. Mucho cuidado con dónde lo conectan y cómo lo conectan. Revisar que esté bien. Y conectamos acá. Entonces, al momento de que yo tape el sensor, estoy haciendo que la señal del emisor rebote con mi dedo y el sensor, el receptor, el fotodiodo, absorba esa señal, esa luz y permita que haya más voltaje en el lado de la patita verde que en el lado amarillo, por lo que el diodo se apaga. Cuando yo saco, el voltaje de la patita verde es menor que el de la pata amarilla y por eso el diodo LED se prende, ¿no? Mayor en ese caso, menor, mayor, menor, mayor, menor. Y así yo puedo detectar cualquier cosa que se atraviese en el campo de LED, ¿no? El LED lo que está haciendo es recepcionar. Cuando recepciona la luz que rebota de mi dedo hacia el fotodiodo, detecta esa luz y hace que se apague el LED, ¿no? Compara con el otro, con el voltaje que hay en el potenciómetro y hace que se apague. Entonces, la señal de LED es muy importante, ¿no? Es muy importante este tipo de sensores, cómo digitalizarlos. De esa manera hemos aprendido a digitalizar. Imagínense un sensor de temperatura que a un voltaje determinado yo quiero que se active. Igual va a funcionar de la misma manera. Y teniendo en cuenta que un sensor de temperatura es analógico, ¿no? Que me da muchos voltajes para diferentes temperaturas. Entonces, de esta manera podemos digitalizar. Igual el sensor de sonido, por ejemplo, cuando yo hablo por un micro, salen diferentes ondas a diferentes voltajes, pero yo puedo ajustar que un voltaje sea el mínimo para que se prenda el LED, ¿no? Todo eso podemos hacer con los sensores digitales. Como has podido notar, los sensores digitales son los sensores más simples que tenemos, son simplemente de existencia o no existencia de voltaje. El sensor que trabajamos en esta sesión fue el sensor óptico, pero un sensor óptico de una sola señal, que nos indica si es que hay presencia de luz o no hay presencia de luz. En el siguiente taller vamos a trabajar con los sensores analógicos, sensores que nos botan un espectro de voltaje con respecto a la señal que estemos midiendo. Por eso es importante que entendamos también los conceptos que hemos visto en esta sesión y repasemos también todos los conceptos que hemos visto en las sesiones anteriores para poderlo entender mejor. Te espero en la siguiente sesión.